Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es domingo 26 de diciembre y la lección para el día de hoy titula Un comienzo glorioso. Y nuestro texto para memorizar lo encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Para entender este sermón y aplicar su mensaje a nosotros, necesitamos entender la historia de la congregación a la cual fue dirigido y su situación cuando recibió la carta del apóstol. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cuál fue la experiencia de conversión de la audiencia de Hebreos? Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál fue la experiencia de conversión de la audiencia de Hebreos? Bueno, según podemos notar en este texto, estas personas, los hebreos, no se convirtieron por una predicación que venía directamente de Jesús. No fue Jesús quien les habló directamente. No escucharon su voz. No lo presenciaron a Él directamente, viéndolo en el Sermón del Monte o escuchando o viendo cómo sanaba a las personas. No. Ellos tuvieron una experiencia, fue a través de sus siervos, de las personas que ya habían visto a Jesús, que lo habían escuchado a Él directamente y que ahora estaban compartiendo el mensaje con otras personas. Fue a través de predicaciones, de sermones, de testimonios que ellos pudieron alcanzar el mensaje, que pudieron darse cuenta de quién era Jesús y que sus vidas fueron conmovidas por completo, así como puede pasarnos a nosotros hoy también. Así es, amor. Cuando nos basamos en las evidencias de la obra de Cristo en favor del ser humano, no hay razones para dudar. Y eso es precisamente lo que están viviendo los cristianos en esta situación. Están afrontando dificultades, están afrontando problemas, pero recuerdan en quién ha creído y las evidencias que ha dado para que su fe sea firme y sea fuerte. Y ellos dicen, ¿cómo nosotros vamos a descuidar una salvación tan grande? Es decir, Dios hizo todo para nuestra salvación y nosotros debemos poner de nuestra parte para que esa salvación sea una realidad en nuestras vidas. Amén. Este pasaje implica que la audiencia de Hebreos no había escuchado a Jesús predicar. Recibió el Evangelio mediante otros evangelistas que les habían anunciado la noticia de la salvación. Pablo también dice que los evangelistas le confirmaron el mensaje y que Dios mismo había dado su testimonio con señales y prodigios. Esto significa que Dios había brindado una confirmación experiencial del Evangelio mediante señales y otras obras poderosas, entre ellas los dones distribuidos por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento relata que a menudo había señales como curaciones milagrosas, exorcismos y el derramamiento de dones espirituales que acompañaba la predicación del Evangelio en nuevos lugares. Al comienzo de la era cristiana, Dios derramó su Espíritu sobre los apóstoles en Jerusalén para que pudieran anunciar el Evangelio en idiomas previamente desconocidos para ellos y realizar milagros, como lo encontramos en Hechos capítulos 2 y 3. Felipe realizó milagros similares en Samaria, Hechos capítulo 8, Pedro en Jope y Cesarea, Hechos capítulos 9 y 10, y Pablo a lo largo de su ministerio en Asia Menor y Europa, Hechos capítulos 13 al 28. Estos hechos poderosos eran evidencias vivenciales que confirmaban el mensaje de salvación, el establecimiento del reino de Dios, la salvación de la condenación y la liberación de los poderes del mal. Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 29. El Espíritu le dio a los primeros creyentes cristianos la convicción de que sus pecados habían sido perdonados. Por lo tanto, no temían el juicio y, como resultado, sus oraciones eran audaces y confiadas. Y su experiencia religiosa era dichosa, de acuerdo con Hechos capítulo 2, versículo 37 al 47. El Espíritu también liberó a los esclavos de los poderes del mal, lo que fue una prueba contundente de la superioridad del poder de Dios sobre las fuerzas del mal y reveló que el reino de Dios se había establecido en la vida de ellos. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿Cuál es la historia de tu conversión?
¿De qué manera has sido confirmado en tu fe y creencia en Jesucristo como tu Salvador y Señor? ¿Por qué a veces es bueno recordar cómo Dios actuó por primera vez en tu vida para llevarte a Él? Estoy seguro que muchas veces Dios nos ha hablado de manera contundente. Lo hace a través de muchos medios. Lo hace a través de personas que nos aman como nuestros padres y que quieren orientar nuestra vida por el camino de la salvación. También nos habla a través de terceras personas como amigos de la familia, pastores, hermanos de iglesia, que nos muestran el camino que conduce a la vida eterna. También el Señor impresiona nuestra mente, habla a nuestras conciencias y nos muestra cuál es la decisión que nosotros debemos tomar en favor de Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. La conversión de nosotros ha sido completamente distinta la una de la otra. Lo que sí podemos decir con plena seguridad es que el Espíritu Santo ha estado actuando sobre cada una de ellas. No fue un error en el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. No pensemos de esa manera, de ninguna manera. Esta es la decisión más importante, y el mismo Dios que conmovió nuestro corazón, que habló a nuestra conciencia, nos motivó a tomar esta decisión. Él mismo nos mantendrá firme hasta el día de su venida. Amén. Creo, amor, que de todas maneras es importante que cada uno de nosotros haga una reflexión personal, y quiero invitarlos para que lo puedan hacer. Cada uno lo está escuchando, pueda sentarse un momento y si puede en una hojita escriba toda su historia, cómo fue. De pronto no la vas a publicar con nadie, pero para uno mismo es importante poder recordar. Porque, amor, mira, yo hice el ejercicio de pensar en mi historia de la conversión, de cómo fue, y pude darme cuenta de algo muy interesante. Porque muchas veces a uno le preguntan, bueno, ¿y cómo es que tú llegaste a la iglesia? Y uno recuerda como un momento, ¿no?, especial, específico, y cuenta ese testimonio. Pero cuando estaba escribiendo mi testimonio, empecé a decir, bueno, y escribí una línea, ¿no? Empezó así, y luego dije, no, pero es que no empezó así. El Señor me había hablado antes de esta manera. Entonces borré y escribí, y luego dije, no, pero Él antes me habló de otra forma. Y empecé a descubrir que desde hacía mucho tiempo el Señor venía hablándome, venía mostrándome, solo que yo no había querido escuchar. Yo no había querido darme cuenta. Entonces, qué importante que podamos hacer este ejercicio, porque podemos notar qué amor tiene Dios por nosotros, de qué manera nos habla. Él nos llama de muchas formas, nos habla a través de muchas personas que uno ni siquiera se imagina. Cuando hice mi recuento, por ejemplo, amor, recuerdo mucho a una chica con la que trabajé en uno de los trabajos que tuve temporales. Ella fue digámoslo así, como la primera que sembró como una semillita allí, y fue algo muy pequeño, fue una conversación, y con lo que ella me comentó me quedé pensando, comparé su vida y lo que ella estaba diciendo con mi vida, y yo dije, no, yo también debo hacer cambios en mi vida. Pero quedó eso allí como en fueguito bajo. Yo no hice mucho al respecto en mi vida, pero eso me quedó allí. Cuando alguien más, como un año después, en otro empleo que tuve, me dijo esta frase: Franco, busca a Dios. Todavía recuerdo esa frase de ese muchacho diciéndome, Franco, busca a Dios. Y yo dije, oye, sí, y me regaló una Biblia. Entonces eso fue tan bonito para mí, porque fue como empezar a ver que había algo, que Dios me estaba llamando, algo me estaba diciendo. Y bueno, para cortar la historia, amor, a través de Romanos capítulo 7, versículos 15 al 25, donde dice que lo que quiero hacer no lo hago, más lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ese texto me tocó profundamente, porque a través de él pude darme cuenta que Dios entendía mi lucha, por lo que yo estaba pasando. Quería hacerlo bien, pero mi cuerpo me pedía otra cosa, pero mis tendencias me llevaban por otro camino. Entonces, hermanos, amigos, hagan ese ejercicio. Los invito para que lo puedan hacer, y si quieren, allí en los comentarios, cuéntenos cómo se sintió. Tal vez si quieres contar tu testimonio, amén, escríbelo. Eso es libre para que usted escriba lo que usted quiera. Si no, por lo menos cuéntanos cómo te sentiste al hacer esta retrospectiva y darte cuenta cómo fue que Dios te llamó. Cuéntanos, háblanos, y permítenos también gozarnos en el Señor, porque cada uno de nosotros, como tú mencionabas, amor, hace un momento, cada uno tiene una historia. Y esa historia es valiosa para otras personas también. Así que, queridos amigos y hermanos, no te pierdas la oportunidad de recordar y vivirlo con el Señor.
Muchas gracias, amor, por la invitación, y a todos los hermanos, gracias por estudiar con nosotros. Les esperamos mañana para una nueva lección. Que Dios les bendiga.